tema de hoy, emociones, trastornos mentales y consumo de sustancias en el personal de enfermería. Como sabemos, la salud mental es un tema prioritario en el personal de enfermería, no solo por el tipo de atención y complejidad de cuidados que proporciona, sino además por la forma en que afronta esas emociones negativas, que pueden convertirse en ansiedad o depresión y aumentar el riesgo del consumo de sustancias como alcohol o drogas. Conocer las emociones antes de que se transformen en trastornos negativos nos puede ayudar a elegir métodos positivos para afrontarlo. Hoy conoceremos a profundidad este problema. Para ello nos acompaña nuestra profesora invitada. Hola, doctora Julia Lisset. Bienvenida, doctora. La doctora Julia Lisset Villarreal Mata es doctora en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Facultad de Enfermería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato. Cuenta con 23 años de experiencia en la práctica de enfermería. Es coordinadora del área quirúrgica ambulatoria de cirugía general en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es instructor certificado por la American Heart Association de cursos de soporte avanzado, cardiovascular adulto y pediátrico. Doctora, para nosotros es un honor contar con su presencia. Pues le cedo el micrófono. Adelante, el público le espera. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación, por la consideración. Y bueno, sin más, voy a empezar a compartir pantalla para que por favor me ayuden a revisar si todo está bien con la presentación. Que me vayan diciendo. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, como ya bien lo comentaron mis antecesores, ¿verdad? Les voy a pedir que sus dudas, sus comentarios los pongan en el chat para verlos al finalizar. Y bueno, vamos a comenzar con el tema, como ya lo presentaron, emociones, trastornos mentales, que vamos a agarrar los más usuales, ¿verdad? Y los más significativos en nuestro medio, ¿verdad? Y el consumo de sustancias en el personal de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, en esta noche? Pues vamos a ver primero si realmente es una emoción o es un trastorno, ¿verdad? Vamos a ver la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias. ¿Cómo se llega a un diagnóstico, a un tratamiento? Y finalmente vamos a ver las conclusiones, ¿verdad? Esto siempre desde el aspecto de nuestra práctica enfermera, ¿verdad? Nosotros como enfermeras damos, ¿verdad? La primicia de nuestra profesión es proporcionar un cuidado holístico. Y no es novedad para nosotros el tema de las emociones y de la salud mental. Nuestra práctica en cualquiera de las áreas en las que nos desarrollamos ha sido pionera en tener cuidado de la emoción y la salud mental del paciente. Claro, ¿verdad? Ahora la salud mental se pone en boga por la pandemia, ¿verdad? Que recién termina. Pero bueno, esto fue algo buenísimo, ¿verdad? Porque trajo, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Nos hizo voltear a ver que la enfermera estamos ahí las 24 horas del día con el paciente y además también que somos susceptibles de padecer o no cierto tipo de trastornos, no nada más de cuidarlos en el paciente, sino también de tenerlos nosotros o el personal de salud y llevarlos a casa. En este sentido, sí, nosotros tenemos que distinguir, ¿verdad? Es tanta la información que hay, es tanto el acceso que tenemos a la información que ahorita ya está trillado el uso de la palabra depresión y ansiedad, ¿verdad? Y el consumo de sustancias lo hemos normalizado. El normalizar este tipo de palabras o de conceptos puede llevarnos a una mala interpretación y por lo tanto no identificar cuando es un trastorno. No solamente en nosotros mismos, sino en nuestros pacientes, ¿verdad? En nuestros compañeros. Por eso es importante este tema, ¿verdad? Primero, por nosotros, ¿verdad? Distinguir cuándo es o no es un trastorno, cuándo es solamente una emoción
y también para nuestros pacientes, ¿verdad? Porque ya hablamos de lo que es el cuidado holístico. Entonces, ¿qué es una emoción? Bueno, pues la emoción significa remover algo, agitar o excitar. Son reacciones psicofisiológicas que responden a estímulos. Nos sirven para adaptarnos y se originan siempre en el sistema límbico. La emoción no sale del corazón, como a veces pensamos, ¿verdad? Ay, es que estoy emocionada, me sale del corazón, ¿verdad? Así está, dice la canción. No, la emoción se produce en el cerebro, ¿sí? Y Lang ya decía por allá en el 68 en su teoría que la emoción tenía un proceso para mostrarse, de tal forma que tenemos un estímulo y luego hay una respuesta fisiológica. Siempre hay una respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica es la emoción. Traemos en el paquete, así como traemos nuestro color de cabello, nuestros ojos, traemos 6 emociones básicas, ¿sí? Les recomiendo ver la película Intensamente, me encanta, nos ayuda tanto, no solo a nosotros como profesionales para poder tratar o identificar emociones a nuestros pacientes y a nosotros mismos, sino también ayudarle a nuestros hijos o a nuestros colegas a identificar esas emociones. Se las súper recomiendo. Pero bueno, después de que hay una respuesta fisiológica, después de que aparece la emoción, ahora sí viene un proceso mental o cognitivo. Esto es lo que nos hace diferentes de los animales. Los animales también tienen emociones, pero ellos no brincan a este procesamiento cognitivo en donde dices, guácala, ese tenedor el que estaba usando ayer y mira lo que está ahí, ¿verdad? Haciéndole la segunda. Entonces, después de que tenemos el pensamiento acerca de esa emoción, hay una respuesta. A lo mejor habrá personas que se suben a la mesa y no quieren ni ver la rata o el ratón. Habrá personas que lo primero que hacen es querer sacarla. Habrá personas que se van corriendo. Eso depende del historial que nosotros tengamos o de lo que nos haya enseñado o marcado en el sistema límbico nuestra reacción a esas emociones, ¿verdad? Esto todos lo tenemos, ¿verdad? Todos. A veces la palabra emoción se confunde con sentimiento. Oye, es que yo me siento triste, es que yo me siento contenta, es que yo me siento enojada. Entonces, la emoción se caracteriza porque es una reacción rápida, ¿sí? Es inmediata, inmediata el estímulo. Es lo que es pero inmediatamente responde el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien nos asusta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el cuerpo? Luego, y ya después pensamos, ay, qué bárbaro, me asustaste. Esa es la emoción y es corta. Todos tenemos las mismas emociones, a excepción de personas que tengan alguna patología, ¿verdad? Pero todos tenemos las mismas emociones, ¿sí? Es intensa la emoción y como es corta, suele desaparecer cuando se quita el estímulo. Sin embargo, el sentimiento es lo que deriva de la emoción. ¿Qué quiere decir? Después de esa emoción, si nosotros continuamos con el procesamiento cognitivo de lo que sucedió, se vuelve un sentimiento. ¿Sí? A lo mejor cuando yo veo a una persona, pues me atrae, ¿verdad? Y siento gusto al ver la persona, me emociona al ver esa persona. Cuando empiezo a tratar a esa persona, se vuelve un sentimiento. Eso es lo distinto entre una emoción y un sentimiento. Y esto es importante, ¿verdad? Porque a lo mejor una emoción de tristeza, de que vi que la compañera, ¿verdad? De piso se fue con la otra a almorzar, ¿verdad? Y pues me sentí un poco triste, pero ya lo vuelvo sentimientos y le dejé de hablar y ya pasaron 10 años y sigo con lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que primero identificar cuándo nos emocionamos y cuándo ya tenemos un sentimiento, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? Y bueno, estas son las emociones que traemos de paquete: sorpresa, tristeza, enojo, miedo, alegría y asco, ¿sí? Todas nos sirven ¿para qué? Para adaptarnos, para ser funcionales socialmente, ¿sí? Para relacionarnos con las personas y también nos sirven para motivarnos. En este sentido, las funciones primarias, por ejemplo, el enojo nos ayuda a poner límites. Oye, basta, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Ya no más, hasta aquí, ¿verdad? El enojo también nos puede servir como para impulsarnos. Pues ahora lo voy a hacer, ¿verdad? Tengo que poder, es lo que sigue. La tristeza nos ayuda a recordar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser negativa.
El miedo nos ayuda a pedir protección, ¿verdad? A correr a algún lugar seguro. La alegría nos sirve para reproducirnos entre algunas cosas, ¿verdad? El asco, pues, nos sirve para rechazar no solo la comida, sino también las cosas o circunstancias que no nos gustan, ¿verdad? Y la sorpresa, pues, también puede ser positiva o negativa y nos sirve para saber qué está pasando. Y bueno, entrando en tema, pues que todo me da ansiedad. Está de moda, ¿verdad? La ansiedad y todo me da ansiedad. Y a mí leyendo, ¿verdad? Pues no solamente artículos, sino también redes sociales y algún que otro libro, yo decía, oye, hemos normalizado mucho la ansiedad, ¿verdad? Todo el mundo dice, es que me dio ansiedad y ya no fui. Y realmente tenemos que ser bastante específicos y desmenuzar muy bien lo que es la ansiedad, porque a veces lo normalizamos tanto que cuando de verdad es un trastorno no lo detectamos. ¿Sí? Y no solo para nosotros y para nuestra familia, sino también para nuestros pacientes. Y el no detectar que se está convirtiendo en un trastorno puede llevarnos un mal manejo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un mal pronóstico, ¿verdad? Para el tratamiento. Entonces, vamos a entrar, ¿verdad? En los dos tipos de trastornos mentales que escogí, ¿verdad? Para hablar, porque son los que más afectan al personal de salud, incluyendo el consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, la ansiedad, primero, tenemos que saber si es como una emoción o un trastorno. La ansiedad se presenta primero como estado. La ansiedad puede ser estado, puede ser rasgo. ¿Cuándo es la ansiedad de estado? Bueno, pues cuando voy a tener un examen. Ay, es que fíjate que mañana presento el final y pues sí estudié, pero tengo ansiedad y ¿qué va a pasar? Eso es ansiedad de estado. Puedes tener ansiedad cuando estás presentando, ¿verdad? Una charla para la Federación de las meras jefas, ¿verdad? De enfermería y tienes esa ansiedad de estado. Pero ¿cuándo pasa esa ansiedad? Cuando se quita el estímulo. Pasó el examen, pasó la plática y la ansiedad disminuye e incluso desaparece. ¿Cuándo es ansiedad rasgo? Cuando lo traes en la personalidad. Hay diferentes tipos de personalidades y algunas personalidades se caracterizan precisamente por tener ese rasgo de ansiedad. Es decir, en palabras sencillas, todos tenemos el amigo o la amiga preocupona. Oye, es que fíjate cómo le vamos a hacer y que el viaje y que esto y que el otro y que el congreso. Oye, espérate, faltan 3 años para el congreso, ¿verdad? Eso podría ser un rasgo. Y mientras que se quede en este rubro la ansiedad, está bien, ¿verdad? Mientras que la persona siga controlándola, está bien, ¿verdad? ¿Cuándo se convierte en un trastorno? ¿Cuándo pasa no solo la ansiedad, sino la depresión y el consumo a ser un trastorno? ¿Sí? Bueno, tiene que cumplir con una serie de criterios, ¿verdad? ¿Quiénes norman estos criterios? Bueno, el CIE sirve, ¿verdad? El CIE 11 ya sirve para decir qué criterios tiene que cumplir una persona para que esto sea un trastorno. El DSM-5 también sirve, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirnos cuándo es un trastorno. Oye, Liz, pero bueno, ¿y a mí de qué me sirve, verdad? Pues yo soy enfermera, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, ¿verdad? ¿A mí de qué me sirve? Bueno, pues yo les invito muchísimo, ¿verdad?, a adentrarnos en este aspecto de la salud mental, porque la salud mental ha caído en un falso positivismo. Piensa positivo y estamos listos, ¿verdad? Échale ganas, ¿sí? Hoy es un día feliz y todo va a estar feliz y todo te va a salir bien. Y ponemos el meme, ¿verdad? Así de que hoy es un día soleado y aunque no esté soleado, y decimos muchas frases y hemos caído en pensar que la salud mental tiene que ser todo positivo. Las redes sociales nos impulsan a querer siempre estar contentos, ¿verdad? Y todos tiramos a estar bien felices siempre. Y eso no es salud mental, al contrario, ¿verdad? Parte de la salud mental es saber gestionar cuando estoy triste, aceptarlo, cuando estoy enojado, aceptarlo y buscar modos de gestionarlo, ¿sí? Pero nos han llevado a creer que la salud mental es todo bien, todo para adelante, todo para arriba, ¿verdad? Digo, todo para adelante porque estamos acá en el norte, ¿verdad? Y no, la salud mental también es permitirnos las emociones negativas, ¿verdad? Incluso los sentimientos negativos para después trabajarlos. ¿Para qué me sirve saber esto? Primero,
para el trabajo intrapersonal. ¿Cómo ando yo? A veces nos las pasamos cuidando a los pacientes, nos las pasamos cuidando el material, los insumos, la esterilidad, la sala quirúrgica, la administración, a nuestros alumnos y nos olvidamos de cuidar nuestra salud mental. Cuidamos a la familia, cuidamos todo. Hasta los demás del equipo multidisciplinario los cuidamos nosotros y nos olvidamos del trabajo interno. Conocer estos aspectos nos sirven para ver cómo estoy yo primero y luego para ver hacia afuera, cómo está mi familia. Lamentablemente a veces nos damos cuenta de la enfermedad de la familia hasta bien tarde y lo primero que nos dicen, oye, pero es que pues no eres tú enfermera, ¿verdad? Entonces, es importante, nos sirve todo esto de la salud mental también para ver a algún compañero o compañera. Espero que no sea el caso, pero ¿alguien ha tenido un compañero que se suicidó? Entonces, muchos pensamos, oye, ¿por qué no me di cuenta, verdad? A lo mejor por desconocimiento, ¿verdad? El interpersonal también nos sirve para cuidar al paciente, no nada más cuidar el aspecto en ese momento, sino ir más allá, aplicar el plus en el holístico, ¿verdad? ¿Qué tiene mi paciente? A lo mejor yo no lo voy a tratar, yo no lo voy a diagnosticar, pero yo ya me di cuenta que tiene algo y que se está exacerbando, entonces yo lo puedo derivar o sugerir, ¿verdad? Que lo deriven con un especialista, eso es importantísimo. Entonces la ansiedad es un abanico, la ansiedad no nada más es, tengo la ansiedad, es que me diagnosticó el doctor la ansiedad, pero ¿cuál ansiedad, verdad? Es un abanico, ¿sí? El trastorno por la ansiedad, ¿ok? Y me gusta muchísimo porque algunos trastornos de ansiedad, ¿verdad? Los hemos visto nosotros, pero a veces no los conocemos y no los detectamos. Y el paciente se va a su casa y se va con eso y nadie nos dimos cuenta, sobre todo en las áreas que son fast, ¿verdad? Que son críticas. Incluso nosotros mismos como personal o como compañeros, a lo mejor tenemos un compañero que tiene un trastorno de ansiedad, pero creemos que es normal por el tipo de área en la que laboramos. Decimos, oye, no, pues que todos siempre andamos bien estresados porque estamos en urgencias. Pues no, no es normal, ¿verdad? Hay una persona que tal vez no lo esté gestionando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a generalizar, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad y bueno, lo interesante en el trastorno de ansiedad es que todos se caracterizan porque el paciente, la persona, uno mismo tiene miedo y ansiedad excesivo. Y esto lo lleva a tener cambios en su conducta, ¿sí? Es una persona que siempre está preocupado por algo que va a pasar, que a veces no pasa. El miedo es distinto. Acuérdense que el miedo es una emoción básica que, ay, me dio miedo que llegara tal persona o que llegó tal paciente con tal patología o que de repente se escuchó un estruendo y pasa, ¿verdad? La ansiedad como trastorno se mantiene. Es una persona que está todo el día, incluso desarrollan hasta tics o se rascan o están con las uñas, ¿verdad? Con el cabello todo el tiempo. Incluso lo llega a incapacitar cuando ya es muy grave, ¿verdad? Está tensa la persona. Oye, relájate, ¿verdad? Tómate una cheve. Estuvo bien pesada la guardia. Tómate una copita de vino para que te relajes, ¿verdad? Y aquí empezamos a anclar los métodos de afrontamiento cuando una persona no puede manejar la ansiedad y se está empezando a convertir en trastorno. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, es lo más accesible que tenemos, es lo socialmente aceptado, ¿ok? ¿Qué otra cosa pasa con el trastorno de ansiedad? Bueno, pues viene lo que se llama una crisis de pánico. La ansiedad va aumentando, igual que la depresión, igual que el consumo, ¿verdad? Va aumentando, es inversamente proporcional a la forma conductual normal de la persona, ¿sí? Mientras que aumenta el trastorno, la persona se incapacita más, ¿sí? Las crisis de pánico las empezamos a ver de una forma sorprendente con la pandemia. La gente perdía el control completamente, ¿sí? Entonces, cada vez es más frecuente y no solamente los familiares o los pacientes, nosotros también como personal nos sobrepasó del estado y del rasgo,
la ansiedad, se empezó a hacer un trastorno. Yo cuando doy este tipo de pláticas siempre les digo, la primera pandemia ya terminó, pero la segunda pandemia apenas comienza. La segunda pandemia es toda la secuela de problemas mentales que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Apenas está saliendo, ¿verdad? No solo desde los niños, de los estudiantes, hasta las personas mayores, ¿verdad? Pero bueno, las personas exageran lo que puede pasar, ¿verdad? Y regularmente este tipo de situaciones se genera en la infancia. Hay heridas de la infancia, según los psicólogos, que nos marcan, ¿verdad? Pero eso es de otra clase. Hay muchos trastornos de ansiedad, ya los vimos, me voy a ir rápido con esto. El trastorno de ansiedad por separación. Regularmente se da en los niños y tienen miedo de separarse de los padres porque algo les va a suceder. Ojo, enfermeras pediátricas, no está chiflado el niño, ¿verdad? No está chiflado. ¿Qué es lo que tiene? Pues ese trastorno puede ser a lo mejor momentáneo, pero tenemos pacientes que duran internados meses y eso puede ser un trastorno cuando el niño se va a casa y ya no puede ni siquiera permitir que los papás salgan porque tiene miedo de que les pase algo a ellos o a él, ¿ok? Entonces esto en cortito lo vemos cuando vamos a dejar a los niños a la escuela, ¿verdad? ¿Tenemos pacientes internados que tienen trastorno de ansiedad por separación? Sí, hay personas que lo único que quieren es poder hablar con su familia, sobre todo los pacientes que ya tienen diagnósticos terminales, ¿verdad? Entonces eso es importante, que nosotros seamos sensibles a este tipo de situaciones. Otro trastorno de ansiedad es el mutismo, personas que no quieren hablar. Su garganta, su faringe, su lengua, sus oídos funcionan perfectamente. Simplemente la persona no quiere hablar. Tenemos el clásico, no es que sabes que yo exponer en público no me animo. No quiero hablar. O sabes que voy a la fiesta y es el que está calladito nada más con la cheve en la mano, ¿verdad? Porque es su forma de afrontar esa ansiedad en la que él no se siente capaz de convivir con los demás, ¿sí? Pero la cheve lo relaja y empieza a hablar. Fobia específica. Es un miedo irracional, una ansiedad que produce a algo. Puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser una situación, puede ser a las inyecciones, ¿sí? Entonces, cuando tengamos nosotros un paciente que está haciendo, ¿verdad? Ahí, casi una crisis de pánico porque lo vamos a inyectar, vamos a tenerle paciencia porque probablemente sea una fobia específica, ¿eh? Hay personas que tienen fobia a las agujas, fobia a los hospitales, fobia a la sangre, ¿verdad? Entonces, la idea de que nosotros compartamos este conocimiento es esa, ¿verdad? Voltear a ver a los pacientes desde otra perspectiva. El trastorno de ansiedad social, pues las personas que evitan, ¿verdad? Evitan interactuar con otras y se aíslan. Les platicaba que en Japón tienen un nombre estas personas que les paga el gobierno para que vayan a visitar a las personas que decidieron quedarse solas. Ellos se aíslan y se quedan solos y empezó a haber un problema porque de repente se daban cuenta hasta que ya estaban muertos. Entonces, son personas que no les gusta interactuar con los demás, ¿verdad? Tenemos a veces el paciente que no trae familiares porque está solo, no les gusta, ¿verdad? No les gusta estar con nadie. El trastorno de pánico, alguna vez lo hemos visto, se manifiesta ya como tal, como una crisis. La persona está completamente intranquila y siente que algo va a pasar, ¿sí? Empieza con síntomas, ¿verdad? En los que regularmente hay algo que desencadena esa crisis. Hay una cosa que desencadena esa crisis. No sabemos, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Eso depende de usted, si usted lo ha tenido, o depende del paciente. Tenemos que observar qué desencadena esa crisis, ¿verdad? Ese ataque de pánico. Y es importante no confundirlo, porque a veces las personas tienden a decir, es que le quiere dar un infarto, o es que tiene una patología, cuando lo que tiene realmente simplemente es un ataque de pánico. Le empieza es que me dio taquicardia, no puedo respirar y a veces pensamos, tráete el salbutamol porque le está dando un choque anafiláctico y nada, realmente lo que tiene la persona es una crisis
de pánico, ¿verdad? Les dan náuseas, escalofríos, empiezan a sentir el cuerpo entumecido, hormigueo de un solo lado, ¿sí? Sienten que no son ellos mismos, sienten que se van a volver locos, pero sobre todo hay algo importante, sienten que se van a morir. Esto es real. La persona realmente siente que se va a morir. Ahí aplácate, ya vas a empezar con tus cosas, siéntate, ya, cálmate. Vete a fumar un cigarro para que te calmes. No, la persona realmente está sufriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que realmente voltear a observar detenidamente cuando una persona tiene este tipo de situación. A veces decimos, es que es el medicamento, podría serlo, ahorita lo vamos a ver, pero no siempre es así, ¿verdad? La ansiedad la detona algo o alguien, ¿ok? Trastorno, ataque de pánico, ¿verdad? Para que sean ya crisis de pánico como tal, tienen que durar pues más de 6 meses, ¿verdad? Regularmente ya lo diagnostica como tal un psiquiatra, pero para que llegue al psiquiatra tiene que haber una valoración previa, ¿verdad? Cuando no identificamos los signos y síntomas, es difícil derivar al paciente. Entonces, por eso nosotros que tenemos 24 horas el cuidado con el paciente, es importante que lo veamos, ¿verdad? Porque alguna persona puede tenerlo y no está siendo tratada para eso. Está siendo tratada para patologías, pero no es realmente lo que trae, ¿verdad? Entonces, bueno, estos trastornos, afectan completamente al paciente, no saben cuándo va a aparecer estas crisis, los afectan, deterioran su círculo familiar, personal, laboral, todo, ¿verdad? En la agorafobia, pues hay un miedo regularmente a usar transporte público, a espacios abiertos, a sitios cerrados, a estar haciendo fila en algún lado, a estar en la multitud, en algún concierto, estar solo en la casa o estar afuera de la casa. Es diferente según el paciente, ¿verdad? Pero habríamos que ver, ¿verdad? Primero, si nosotros hemos tenido o sentido esto, por ejemplo, personas que no se pueden subir a los elevadores, para tratarlo, porque todo esto es tratable, y luego ver qué de esto puede estar afectando a mi paciente, ¿verdad? Es importante mencionarles que para que se diga trastorno tiene que tener varias características de las que hemos mencionado, pero ser constante después de 6 meses, después de un año, sigue presentándose en el paciente, sigue de continuo apareciendo, ¿ok? Entonces esto nos indica que no es nada más por el estímulo, nos indica que es una tendencia ya en el paciente. Hay ansiedad que puede aparecer por medicamentos, ¿verdad? O por sustancias. Y aquí entra el debate, ¿verdad? La persona empezó a consumir sustancias porque tenía ansiedad y depresión o tenía ansiedad y depresión y empezó a consumir sustancias. Esto es como el huevo y la gallina, no sabemos, regularmente se traslapan porque las sustancias que vamos a ver ahorita regularmente producen ansiedad o depresión. Bueno. Entonces, regularmente cuando hay consumo de sustancias hay ansiedad y hay ataques de pánico. ¿Cuál es la consecuencia de los trastornos de ansiedad? Pues ya dijimos, ¿verdad? El deterioro intra e interpersonal de la persona del paciente, el aislamiento, se complica el trastorno, hay deterioro físico y mental y aguas con hay un riesgo importante de suicidio. Cuando es ataque de pánico y cuando es ansiedad, ya dijimos, ¿verdad? La ansiedad es duradera, se está preocupando la paciente o el paciente, está en el tiempo y el ataque es rápido, ¿sí? Exagerado. Esa ansiedad algo detonó que el paciente empieza a tener síntomas físicos importantes que lo incapacitan. ¿Qué recomendamos? Bien rapidito, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer para la ansiedad o para la crisis de pánico es que el paciente respire o usted respire, ¿verdad? Hay muchas terapias, ahorita vamos a ver las no farmacológicas que usted puede utilizar si usted ya vio que lo tiene o que un paciente lo tiene. En ese momento ponemos a respirar al paciente, ¿sí? Hacemos estas inhalaciones, ¿verdad? Inhalas,
se queda el aire y exhala 5 veces 7 segundos y con eso nosotros podemos regresar a nuestro paciente, ¿verdad? Le evitamos ahí una dosis de algún medicamento. Otro trastorno, la depresión. Amiga, vamos a tomarnos un café porque ando bien deprimida. Lo normalizamos bastante. Sin embargo, la depresión, yo le digo como que el asesino silencioso. La depresión no la vamos a ver si la persona no quiere que la veamos, hasta que ya está bien avanzada, ¿sí? Hay ánimo triste, vacío, irritabilidad, hay cambios, ¿verdad? En la persona, en su mentalidad, afecta la capacidad ya cuando es un trastorno, ¿sí? Es difícil, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Con las redes sociales ya identifica las depresiones leves, pero casi siempre llega el paciente con su depresión mayor bien puesta, ¿verdad? Este estado de ánimo tiene que durar todo el día. Comienzan a perder peso, pero yo diría también que empiezan a ganar, ¿eh? Pueden perder el sueño, ¿verdad? Tienen insomnio o se duermen mucho y son más lentos, ¿verdad? Entonces, están cansados, ¿verdad? Se sienten inútiles, se sienten culpables, no piensan, no se pueden concentrar, batallan, ¿verdad? Tienen pensamientos rumiantes en cuanto a la muerte. En la ansiedad, el pensamiento rumiante constante es algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, y no deja descansar a la persona. Y en la depresión es ya me quiero morir, ya me quiero morir, ya me quiero morir. Y empiezan con ideas suicidas, ¿verdad? Entonces, ya cuando se hace distimia es cuando el paciente sale de la depresión y 2 años después otra vez y otra vez y otra vez y el paciente tiene un estado de ánimo deprimido durante todo el día por más de 2 años. Regularmente son los mismos síntomas, el sentimiento de desesperanza, no se concentran, poca energía. Aquí está, es poco apetito o comen de más, ¿verdad? El trastorno de depresión, ¿sí? Secundario de sustancias, es muy importante porque se da cuando se consume la sustancia, ¿sí? Igual que la ansiedad, se produce como efecto de la sustancia. Pero pasa la sustancia o pasa, pasa el efecto de la sustancia y pasa esa sensación de tristeza, siempre y cuando no haya craving o síndrome de abstinencia, cuando el consumo es aislado. ¿Qué es lo mejor para la depresión? Para la ansiedad y para el consumo. Nunca estar solo. ¿Y saben qué es lo primero que hacemos cuando sabemos que algo anda mal? Por vergüenza, por parte de nuestra cultura, no decimos. Cuando una persona se enferma de otras cosas, tampoco dice, porque le da vergüenza, ¿verdad? Este tipo de pláticas me encanta porque empieza a hacer conciencia de la normalidad que tiene el tener algún tipo de problema en la regulación emocional, incluso algún tipo de trastorno. No tenemos por qué avergonzarnos de eso, ¿verdad? Entonces, nunca estar solo es el mejor consejo. Cuando detectemos a una persona, porque lo vamos a hacer, ¿verdad? Después de esto nos va a quedar ahí el cerebro, oye, a ver, y vamos a empezar a observar más. Cuando detectemos a una persona, lo primero que tenemos que hacer es no dejarla sola. Y en nuestra educación a la familia, ¿verdad? Es saber que su paciente puede, su familiar podría tener esto, ¿verdad? No lo dejen solo, busquen ayuda. Eso podemos hacer sin problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Es muy similar a los trastornos de ansiedad. Es silenciosa, es lenta, no nos damos cuenta, el paciente siempre está bien, ¿verdad? El familiar, la compañera, oye, pues si no estábamos risa y risa en la mañana, ¿verdad? Hay riesgo de suicidio, sí. Desarrollan, es increíble cómo el paciente con depresión puede desarrollar así exquisitamente esta máscara para que piensen que todo está bien, pero no lo está. Y hay recaídas ocultas. Después de que sabe la familia que la persona tuvo una depresión y se trata, hay que estar al pendientes. ¿Qué es lo que sucede? La persona vuelve a estar deprimida. Es muy fácil de que vuelva a estar deprimida y no pedir ayuda.
La misma sensación de tristeza, la misma emoción de tristeza los empuja a eso. Incluso cuando están tratados con antidepresivos, tienden a estar más depresivos. Hay antidepresivos que en lo que se ajusta la dosis les produce más pensamientos o ideas suicidas. Entonces, no hay que dejarlos solos, ¿verdad? Para los dos tipos de trastornos hay tratamiento farmacológico que definitivamente tiene que ser visto por un psiquiatra y hay no farmacológicos, ¿verdad? Este boom de poner la salud mental primero nos da opciones, ¿verdad? De la psicoterapia, del mindfulness, que somos bastante fuertes en enfermería agarrado pues muy científicamente la parte de mindfulness, ¿verdad? Que la podemos hacer en cualquier lado, que podemos enseñar a los pacientes, que podemos enseñar a nuestros compañeros, a los familiares de los pacientes, ¿verdad? Promover hábitos o procesos de afrontamiento, ¿verdad? La educación, hablando de nuestro cuidado holístico, ¿verdad? La espiritualidad también es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una oración por un paciente y la ansiedad se va. Sobre todo si es estado, ¿verdad? Porque va a entrar a cirugía. Podemos hacer una oración por él. Podemos ver consejería. Les platicaba yo que al menos aquí en México online la Secretaría de Salud da un curso de primeros auxilios de forma gratuita. Entonces sería muy bueno que tengan el link, que entren en la página y tomen este curso para complementar lo que hacemos como enfermeras, ¿verdad? Para mí, la mejor forma de tratar la depresión es primero que no estés solo, ¿verdad? Desde el momento en el que permites que alguien entre, va a ser más fácil de llevar la depresión, ¿verdad? Y bueno, hay muchas formas de salir de la depresión, pero la más importante es no estar solo y luego pedir ayuda, ¿verdad? Y bueno, por aquí quise poner este modelo de Roy. La teoría de Roy es bastante compleja, pero a mí me gusta simplificarla solamente en cómo los estímulos, y aquí vemos un poco las emociones, ¿verdad? Cómo los estímulos interactúan en la persona. Y estos estímulos hacen, ¿sí? Que yo tenga una conducta. Y vamos a decirlo así, positiva o no positiva, adaptativa o no adaptativa. En este sentido, un estímulo intrapersonal, pues sería la personalidad de la persona, el estado de ánimo que tiene, los problemas que trae, ¿verdad? Esa persona al llegar al trabajo, ¿verdad? Se convierte en interpersonal, porque su área de trabajo puede ser la consulta, o puede ser una unidad de cuidados intensivos, o puede ser el quirófano, puede ser urgencias, ¿verdad? Entonces los estímulos son diferentes, ¿verdad? Desde que llegamos nosotros al trabajo ya traemos estímulos dentro de nosotros y también traemos estímulos a los que nos enfrentamos en el trabajo, ¿verdad? La complejidad, el cuidado, el equipo multidisciplinario. Cuando tenemos herramientas cognitivas y emocionales para hacer frente a los estímulos, nos adaptamos y está todo like. Salimos del trabajo tranquilos, llegamos bien con la familia, a hacer de comer, a pasear, llevamos con el novio, con la novia, todo like. Pero cuando no tenemos estas herramientas internas, ¿verdad? Cognitivas, emocionales, hay una conducta desadaptativa, ¿verdad? Y esta conducta regularmente nos lleva a hacer cosas para afrontar, ¿sí? Esta mala adaptación. Entre estas cosas que hacemos para afrontar lo que no pudimos gestionar mentalmente o emocionalmente, buscamos cosas, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas positivas, como es al gym, hacer ejercicio, ¿verdad? A subir los cerros, que anda muy de moda por acá en Monterrey, ¿verdad? Todo el mundo se va a subir cerros. Hay personas que se ponen a cocinar, hay personas que se ponen a leer, pero hay personas que tienden a hacer cosas que no son tan positivas, ¿verdad? Y entre esas cosas que no son tan positivas se encuentra el consumo de sustancia. Ojo, no es lo mismo que usted se tome una copa porque está celebrando que su hijo se graduó, a que se tome una copa porque estuvo bien estresada en el trabajo. No es lo mismo, estamos hablando de dos métodos distintos, ¿verdad? Y un afrontamiento está siendo negativo. ¿Por qué?
porque el consumo de sustancias también es un trastorno. ¿Qué quiere decir? Que al igual que la ansiedad se potencia, la depresión se potencia, el consumo de sustancias también. ¿Cuáles son las sustancias más comunes? Alcohol. Cuando vi la cafeína dije yo, no puede ser. Así es que si usted está leyendo la lista, alguna le va a caer, ¿verdad? A decir, ay, yo creo que la cafeína, por ahí andamos todos, ¿verdad? Pero hay más sustancias, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, a lo mejor yo como personal de salud, pues no voy a llegar, ¿verdad? Con todo el consumo, ¿verdad? No va a ser muy general, sí han pasado casos, pero no va a ser muy general. Pero ojo, cada vez más pacientes nos llegan con historial de consumo. Cada vez más pacientes llegan con historial de consumo, porque es importante identificarlos, porque su tratamiento cambia. Cuando tenemos una persona dependiente de sustancias, cualquier tratamiento que usted me quiera decir cambia, sobre todo si requiere quedarse internado. ¿Por qué? Porque empieza a manifestarse el síndrome de abstinencia. Ya no es lo mismo manejar a ese paciente, ya no es lo mismo cuidar a ese paciente, ¿verdad? Entonces, todas las drogas que se consumen, pues activan el sistema de recompensa. ¿Qué quiere decir esto en el cerebro? Dame más porque siento bien rico, ¿verdad? Y ya me diste, pero esto como que le hace falta un poquito más y quiero más y quiero más y quiero más. Ese es el sistema de recompensa, que llega un momento en el que necesito que me des más, ¿verdad? Entonces, trastorna completamente el nivel cognitivo y de comportamiento y físico también del paciente, sobre todo cuando estamos hablando ya de dependencia, y son de acuerdo, ¿sí?, a factores del paciente como la edad y el sexo, ¿verdad? De acuerdo a la vía de administración, qué tanta sustancia me administro y qué tantos efectos me produce, ¿verdad? Cuánto duran los efectos y si la persona es policonsumidora. Y de esto va a depender si es leve o es grave, ¿verdad? El consumo. De eso va a depender. Oye, vamos a saber. Por eso hay ya un movimiento bastante importante en el cual el detectar si la persona consume sustancias debe de ser no solo en urgencias, ¿verdad? Sino en las consultas también, ¿verdad? Es algo que enfermería tranquilamente podría hacer, ¿verdad? Oye, realmente, pues a lo mejor en esta parte de interacción de la enfermera, a veces el paciente se abre a decirnos, ¿verdad? Que consume y podemos nosotros incluso tener herramientas sencillas como un audit para saber qué nivel de consumo trae, ¿verdad? Y educarlo, ¿verdad? O informarle de que puede solicitar ayuda, ¿verdad? Entonces, como les decía, el uso, ¿verdad? De cualquier sustancia, no solo del alcohol, pues puede ser experimental. La persona la probó y ahí quedó. Puede ser recreativa, que esta empieza a ser de riesgo. ¿Qué quiere decir? Vámonos saliendo de la guardia porque hay que relajarnos para dormir a gusto, ¿verdad? No más para dormir a gusto, pero esto va a empezar a hacer semanalmente y luego empezamos a hacerlo más frecuentemente y luego puede caer una dependencia, ¿verdad? Si se deja de consumir esa semana, como que ya no me siento a gusto, como que ya lo necesito. Y el abuso, bueno, ya es cuando definitivamente la persona no puede dejar la sustancia porque aparece el famoso síndrome de abstinencia. La dependencia a cualquier sustancia es psíquica y es física. Cuando ya hablamos de dependencia, ya hay síndrome de abstinencia que se presenta desde sudoración, craving, ansiedad, le dicen al craving, ¿verdad? Sofocos, llegando hasta las convulsiones. Y la tolerancia, ¿verdad? Que empezamos con poquito y cada vez queremos más. Entre las sustancias, me voy rápido porque ya casi se me acaba el tiempo, pues bueno, está el alcohol. El alcohol es la única droga que es mal visto si tú no te lo tomas. Socialmente, si tú no te quieres tomar la cheve, eres mal visto en cualquier parte, ¿eh? O sea, si tú no te tomas la cheve, es como que, oye, ¿por qué? O sea, y está tan normalizado el uso de alcohol que si tú dices que no, es como que qué raro, ¿verdad? Qué agüitado, ¿verdad? Que hago a fiestas. Pero bueno, el alcohol también nos produce, ¿verdad? Problemas en la conducta y adivinen qué, depresión y ansiedad, ¿verdad?
la ingesta, ¿verdad? No me quiero detener en cada uno porque nos quedamos aquí. La cafeína. No quiero hablar de esta, me siento así como que un poco de traición, autotraición con la cafeína, porque me encanta el café. Pero bueno, es una droga, realmente. Las personas que somos bien cafeteras, así de corazón, ¿verdad? Que sabemos distinguir los sabores del café. Yo sé que les ha pasado, y si no les ha pasado, déjense de tomar el café un día, y yo les aseguro que a media mañana van a traer un dolor de cabeza tan interesante que no se va a quitar con el analgésico. Van a empezar a lo mejor irritables, con sudoración. Es un síndrome de abstinencia, ¿eh? Entonces, esto es bueno para que veamos lo intrapersonal. Cuando tomamos mucho nos da ansiedad, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, hombre, es que yo no puedo tomar café porque me da taquicardia o se me sube la presión. Y es una droga aceptada, porque el café, no, espérense, ahorita nadie me hable hasta que me tome mi café. Es como el alcohol también, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que no toma café, ¿cómo que no tomas café, verdad? Pero realmente lo usamos ¿para qué? Para que nos dé el subidón. El café lo usamos para eso, para despertar. Entonces es importante, ¿verdad? Imagínense los pacientes que están acostumbrados a tomar café todos los días y usted lo tiene internado ahí ya desde hace una semana y nadie le lleva una taza de café. Imagínense, y estamos hablando de cuidado holístico, ¿verdad? ¿Ustedes han visto que les lleven café a los pacientes? Interesante, ¿no? O sea, imagínense el paciente que así como nosotros, ¿verdad? Los que tomamos mucho café y estés internado 2 semanas y no tengas ni acceso a una tacita de café. Imagínense cómo estará. Pero bueno, cannabis. Se está poniendo de moda el cannabis. Lo están normalizando en todos lados. Cannabis, marihuana, mota, como usted le quiera decir, ¿verdad? Por generalizarlo, es la puerta de entrada a otras drogas. Trilladísima la frase y sigue siendo tan verdadera. La marihuana es la entrada, sí, es la droga de entrada para cualquier otra droga. Si probaste cannabis, es probable que vayas a probar o a consumir otra sustancia, ¿verdad? Se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque dicen que te puede servir para tranquilizarte, ¿verdad? Para que dejes de estar ansioso, que dicen que también es medicinal. Sin embargo, también puede producir depresión a la larga, ¿verdad? Hay muchísimos estudios, ¿verdad?, que hablan de que tiene un efecto bastante importante al nivel cognitivo a la larga, ¿verdad? La persona se hace más lenta, el pensamiento, debilita la memoria y con grandes dosis, bueno, pues tenemos alucinaciones, psicosis, etcétera, problemas respiratorios, ¿verdad? Se está poniendo de moda las gomitas para tratar la ansiedad, la gotita abajo de la lengua. Es un consumo de riesgo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, cualquier droga es una gotita sirve, pero después necesito 2, después necesito 3 y vamos creando resistencia, ¿verdad? Los alucinógenos, ojo, también se están poniendo de moda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los alucinógenos los están, no sé, como que haciendo normal, ¿verdad? Viene mucho la influencia de decir que los alucinógenos te ayudan a abrir el pensamiento, te ayudan a tener esta parte de conexión espiritual. La ciencia apenas está trabajando con ellos, ¿verdad? Hay personas que dicen que cierto tipo de psicodélicos te ayudan para dejar o no la adicción, pero eso ha sido un tema completamente controversial para fines de nosotros, ¿verdad? Del trato, el cuidado con el paciente. Probar alucinógenos te generan ansiedad y depresión. Si tienes un problema de base, un trastorno mental de base, ¡pum!, lo va a exacerbar. Lo va a exacerbar. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la experiencia de ver pacientes que lo han hecho, ¿verdad? Está de moda, ¿verdad? Estos retiros con ayahuasca, está de moda ir a probar el sapo a no sé dónde y dicen, ¿verdad?, que tienen una experiencia espiritual que les ayuda. Pero también está el otro lado que casi nadie no cuenta, ¿verdad? El lado en el que se quedan en el viaje, el lado en el que se exacerba un problema mental, entre algunas cosas, ¿verdad? Inhalantes, bueno, son las sustancias, lo más famoso es el tiner, resistol,
Son los que más afectan el sistema nervioso central, producen dificultad para hablar, falta de atención y coordinación, sobre todo a la larga. Los opiáceos, ojo, normas internacionales a nivel mundial ya están permitiendo, ¿verdad?, que las enfermeras y el personal médico preparado utilice la naloxona como medicamento de cuadro básico. ¿Por qué? Porque el consumo de opiáceos a nivel, sobre todo Norteamérica, y bueno, en México, ¿verdad?, está siendo increíblemente alto. ¿Qué es lo que pasa con el Fenta? El paciente se muere si no le ponen el antídoto que es la naloxona, ¿verdad? ¿Para qué sirven los opiáceos? Pues alivian el dolor y producen una sensación bien rica, ¿verdad? Rica, sí, de que tan rica que es bien adictivo el opiáceo. Es bien adictivo y es muy accesible. Es una droga que es muy fácil acceder a los opiáceos, ¿verdad? Y adivinen qué, también produce ansiedad. ¿Cuáles son los opioides? Uno lo puso de moda el Dr. House, ¿verdad? No sé si todos vieron esa serie tan famosa en su tiempo, pero hizo que la farmacéutica creo que recaudara más de 6 billones de billones con el uso del oxicodín, ¿verdad? El Vicodin. Entonces las personas empezaron a tomar Vicodin como si fuera paracetamol y lo usaban para todo. ¿Por qué? Porque quita el dolor, pero no nada más quita el dolor, sino que te da esa sensación de qué rico, ¿verdad? Y adivinen que es parecido, ¿verdad?, en una forma chiquita al tramadol. Y el tramadol es algo que al menos en México, que se obtiene muy fácil. Tú puedes ir a comprar tramadol a la farmacia sin receta. Entonces, ¿qué dijimos, verdad, de las drogas, del consumo? Que va siendo, oye, quiero más, ¿verdad? Dame más. Ya el tramadol ya no me hace. Ya súbele. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora necesito oxicodona. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente va y lo pide, ¿verdad? Que la compañera o usted misma, ¿verdad?, dices que ya con antes me dormía o me relajaba, pero ahora ya no me hace. Ahora quiero otra cosa para poder dormir, quiero otra cosa para que se me quite el dolor. Y este es el consumo de sustancias que tenemos el personal de salud del que nadie quiere hablar. No le queremos entrar. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. Porque pues si yo soy, ¿verdad?, la que da el cuidado holístico, pues ¿cómo voy a ser yo la que le entra bien dura la ¿verdad? O la que le entra bien dura la coca o al pisto, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser? Como que no checa. Pero somos humanos y no todos tenemos esas herramientas desarrolladas para poder decidir, ¿sí?, qué método de afrontamiento voy a tener. El problema de no hablar del consumo es que nos damos cuenta ya bien tarde. Nos damos cuenta cuando la enfermera o el compañero está tirado en el piso con la jeringa en el brazo. Eso sí, ¿verdad? Ya supimos todos los pisos, ¿verdad? Pero pudimos a lo mejor haber hecho algo o esa persona pudo haber hecho algo si se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Entonces, concientizar, no criticar, porque nadie sabemos qué trae esa persona que lo llevó a elegir ese método de afrontamiento. Esa persona que llega, pero hasta las chanclas todavía el lunes en la mañana, que les dice, ponme un suero, porque la verdad es que ando bien crudo, ¿verdad? No sé cómo le digan la cruda, la resaca en otras partes, ¿verdad? Por aquí le decimos la cruda. Estoy segura que a alguien le tocó. Estoy segura que a alguien le tocó, es que ando bien crudo, ando con una resaca, ¿verdad? Y lo vamos normalizando. Y va a llegar un momento en el que esto es un problema, pero la persona no lo quiere hablar, primero porque probablemente no lo acepte. Y luego, bueno, pues porque es un tema tabú, ¿verdad? Pero bueno, naloxona tenemos que tener en los carros rojos ya, ¿verdad? Sobre todo porque llegan muchos pacientes. Sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Es que otra vez tengo estrés y ansiedad. Primero le dan la pastilla antiestrés natural, ¿verdad? La valeriana. Tómese el té de la valeriana. Tómese el té de 7 hierbas o no sé qué. Pero ya no es suficiente. El cerebro quiere más. Entonces empezamos a pedir benzo. ¿Para qué? Pues para dormir, ¿verdad? Oiga, pues es que antes daban el clona, ¿verdad? Y hoy hay quién sabe cuántas clonas ahora, ¿verdad?
¿Qué es lo que sucede? Pues te duermes bien rico con el cuartito de la pastilla. Pero luego después ya necesitas 2 pastillas. Y tú te dices que está todo bien. Nada más que necesitas un poco más. Cuando ya es claro, un problema de adicción y dependencia. Estimulantes. El más famoso, la cocaína. El más peligroso, la metanfetamina o el cristal. Está destruyendo todo a su paso el cristal. No ha podido ningún tipo de gobierno contra esta droga. El cristal es algo terrible, ¿verdad? Hay una alteración al principio, ¿qué es lo que sucede? Les da para arriba, ¿verdad? Ansiedad también, ¿verdad? Pero es muy común la muerte por sobredosis, los delirios, la paranoia, y la metanfetamina es muy adictiva, es el cristal y es sumamente tóxica. Es lo que tiene ahorita a más del 80% de las personas en tratamiento contra las adicciones. 1 o 2 veces que lo prueben regularmente los hace adictos, ¿verdad? La metanfetamina no tiene piedad. Me llamó la atención que dijeron que un grupo de enfermeras en alguna parte de México estaba utilizando la metanfetamina para adelgazar. Sí, adelgazan bien rápido, pero luego ya no pueden dejar de la adicción. Es bien adictiva. Y más porque tiene despierta a la persona hasta por 2 días sin parar. Los efectos son bien sabrosos, o sea, la persona no duerme y anda bien activa y rinde, en verdad. Y ponte esto y mira, le vas a seguir 3, 4 turnos, ¿verdad? Porque tienes que sacar para el viaje. Pero es sumamente adictiva y el problema es que es muy difícil manejar el craving con la metanfetamina. Entonces, aunque estén en tratamiento, recaen más del 80% de las personas, ¿verdad? Tabaco, también muy normalizado en el personal de salud. Vente, vamos a echar un cigarro después de comer, tenemos, ¿verdad? Ojo, no queremos juzgar a nadie, no se trata de juzgar a nadie absolutamente. ¿De qué se trata? De crear conciencia. Sigue siendo una de las principales causas de muerte. El problema cardíaco derivado del tabaquismo, el problema del cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya sabemos que fumarte el cigarro te baja la presión y qué rico se siente. Ya te calmaste, ahora sí vamos a seguirle ahí adentro y vamos a decirle las verdades a esa compañera que me acaba de recibir el turno, ¿verdad? Es un método de afrontar, claro, el estrés, definitivamente. Ha sido, yo creo que el gold estándar de las drogas para afrontar el estrés y calmar la tensión, sí, pero ya no tenemos que normalizarlo. Ahora salieron también los cigarros eléctricos. Terrible. Al principio parecía una muy buena idea, para dejar de fumar. El problema es que con los cigarros electrónicos no tienes el control de la dosis. ¿Y qué es lo que sucede? Se hacen adictos más rápido al tabaco o a otras sustancias, porque también le pueden poner otras sustancias al cigarrito electrónico, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias? Pues primero, ver si realmente es un trastorno, ¿verdad? Identificar el consumo, ¿verdad? Identificar también en los 3 en los 3 temas que vimos hoy de ansiedad y depresión o consumo, pues identificar los signos y síntomas, no solo en nosotros, sino también en las personas a las que cuidamos. Admitir que existe un problema, aunque nos dé pena, aunque nos dé vergüenza, hay que admitirlo. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos. Obviamente pedir ayuda a un profesional. Ahorita hay una apertura increíble, ¿verdad? Para consultar con psicólogos y con psiquiatras y fortalecer la red de apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu familia no te apoya o no tiene conciencia de lo importante que es trabajar en el posible trastorno que tengas, bueno, hay que apoyarte con algún amigo, con el terapeuta, con el doctor, con algún otro familiar o amigo, ¿verdad? Que te ayude. Y bueno, ya para terminar, espero en tiempo, ¿verdad? Las emociones nos ayudan a expresarnos. No hay emociones positivas, o sea, no es malo expresar una emoción negativa. No es malo, no hay que ocultarlo. No hay que, estoy triste y me escondo, ¿verdad? O estoy enojado. No te enojes, no te enojes. No, sí, estoy enojado. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificarlas y gestionarlas. Las emociones no se ocultan, se gestionan. Pero esto hay que
desarrollar habilidades, ¿verdad? Para poderlas gestionar. Identifica con cuáles tienes problema y empieza a gestionarlas, ¿verdad? Nunca es tarde. La ansiedad de estado es parte de nosotros. Sí podemos estar ansiosos por un examen. Sí podemos estar ansiosos porque ahí viene, ¿verdad? Y es mi primer date, es mi primera cita, ¿verdad? Sí. La ansiedad de rasgo también puede ser parte de tu personalidad, que te preocupas por todo, siempre y cuando esto no te incapacite. ¿Cuándo vamos a ver que es un trastorno? Cuando te está incapacitando, cuando hay aparición repentina de crisis de pánico. Cuidado, la depresión no se ve, no se ve. Hemos habido muchos artistas que, oye, se suicidó, pero estaba sonriendo, ¿verdad? Era el que nos hacía reír, bla, bla, bla. No se ve. Por eso tenemos que desarrollar herramientas exquisitas, exquisitas, no solo para detectarla primero nosotros, sino en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, muy importante. Trastornos de ansiedad, depresión, de consumo son reales, necesitan ser atendidos por especialistas, ¿verdad? En México todavía no hay como tal una especialidad de enfermería en psiquiatría, pero en otras partes sé que existe, ¿verdad? La especialidad de enfermería psiquiátrica, ¿verdad? La salud mental es importante. Vamos a difundirla de forma correcta. No todo lo que aparece en el TikTok es real, no todo lo que aparece en redes es real, no todo apunta a que la salud mental es siempre like, siempre arriba. No, eso no es salud mental, hay que difundirla de forma correctamente, ¿verdad? Este espacio es increíble porque podemos hablar desde la ciencia, ¿verdad? Desde lo correcto, ¿verdad? El consumo de sustancias sigue siendo tabú para el personal de salud. Por eso debemos normalizar pedir ayuda. Debemos normalizar, ¿verdad? Hablar del tema. No solo nosotros, nuestros compañeros, sino también nuestros pacientes, ¿verdad? A veces el paciente está ahí convulsionando y lo único que tiene es un síndrome de abstinencia bien puesto. Pero nadie le ha preguntado si consume, ¿verdad? Ya casi para finalizar, además de agradecerles a todos su atención, de agradecer a la presidenta la invitación, les quiero dejar esta frase. Por encima de todo, no se mientan a ustedes mismos. No te mientas a ti mismo, ¿verdad? Si no puedes ser honesto contigo mismo, no puedes ser honesto con nadie. Y no podemos dar lo que no tenemos. No podemos brindar o proporcionar un cuidado holístico cuando no nos lo hemos dado a nosotros. No podemos hablar de cuidado holístico si usted primero no se cuida holísticamente. Muchas gracias. Les pido que me sigan en redes sociales con este proyecto en donde abordo las emociones, en donde abordo la salud mental desde el aspecto de enfermería y también como psicóloga, porque soy psicóloga también, y veo mucho este aspecto de adicciones. Entonces, por favor, síganme, comparto contenido de forma continua que les puede servir para ustedes, para sus pacientes o para su familia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Julia. Julie con cariño. Gracias, presidente. Sí, hay muchas felicitaciones, excelente el tema, muy buena la exposición, muy motivadora y a la vez para reflexionar, porque sí hay bastantes preguntas bastante interesantes, ¿de verdad, Amalia? Así es, Julia. Primero que nada, felicitarte por el gran tema que acabas de aportar con nosotros. Sabemos que es un tema de mucho tabú todavía que la gente no se acepta, ¿no? O no se acepta ese tipo de diagnósticos. Hay unas preguntas que nos dicen de Antoniums, bueno, es anónimo. Buenas noches, excelente tema. Gracias, doctora. Convivo con una persona con depresión que no acepta ayuda. Por más que trate de ayudarla, no puedo y siento que me está enfermando también. Quiero alejarme. ¿Qué opina o qué me recomienda? Gracias. Qué excelente pregunta para iniciar esta ronda de preguntas. Perdón, es que está bien frío aquí.
Hay un programa que por ahí cuando trabajaba con el TEC, con la doctora Medina, mi tutora, mi mentora, trabajamos y se llama Cuidando al Cuidador. Ay, perdón. Y veíamos, nosotros hicimos por ahí un estudio chiquito en el que veíamos que el cuidador, regularmente la persona con patologías crónicas, truena. Entonces, a veces decíamos, es que ya no tienes que cuidar al paciente que tiene esta enfermedad terminal, ya tienes que cuidar al cuidador, porque es el que truena, ¿verdad? En el aspecto de patologías mentales no es la excepción. La familia es la que truena. De hecho, el paciente, por ejemplo, que tiene trastorno por abuso de sustancias, él nunca se da cuenta hasta que ya tronó a la familia. Ya cuando tronó la red de apoyo, es cuando entonces, ¿sabes qué? Ya te vamos a llevar a fuerza al psiquiátrico, ¿verdad? Porque ya nos tronaste a todos. En el caso de la persona que habla de la depresión, hay que buscar una estrategia. Definitivamente es una persona que necesita ayuda, que no podemos dejarla sola, sobre todo si es dependiente. ¿Por qué? Porque el riesgo de suicidio es inminente. ¿Qué es lo que podemos hacer? A lo mejor sacarla o a lo mejor llevar ahí con ella la ayuda o el apoyo, ¿verdad? Al menos si es aquí en México, es válido todavía poder forzar, ¿verdad? A la persona a que reciba este tipo de ayuda, por ejemplo, en cuanto a consumo, es todavía permitido que la persona se le lleve al centro de rehabilitación. En el caso de la depresión, yo le recomendaría ahorita incluso hay terapias online. Si la persona no quiere salir porque ya está en una depresión severa, opte por una terapia online. Sin problema puede hacer el primer acercamiento, haciendo el vínculo con la persona, con el terapeuta, lo demás va a ser más sencillo. Entonces, mi opción, mi respuesta es opte por la opción online. Y tome terapia usted, ¿verdad? O consejería o alguna intervención, porque la necesita. Muchas gracias, doctora. Y también está otro que dice que, también anónimo, dice que quisiera saber cómo controlar la ansiedad y trastornos de pánico, luego de dejar el cannabis de forma inmediata cuando tenía ya 3 años consumiéndolos todos los días. Excelente pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las sustancias? Cualquier sustancia, ¿eh? Dicen, ¿verdad? Tengo trabajando ahí en un centro de rehabilitación, tuve la oportunidad de trabajar con mujeres, ¿verdad? Con trastorno de adicciones, ¿y qué es lo que sucede? Una persona que es adicta, dicen que nunca deja de ser adicta, ¿sí? El cerebro ya recibió esa gratificación, entonces quiere que le dé algo. Qué padre que tuvo el valor de dejarlo. Qué interesante que usted identifique el craving. La ansiedad por la sustancia se llama craving, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa ansiedad es por algo específico. Esa ansiedad es por la sustancia. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar un método de afrontamiento para que no vuelva a consumir. Interesantísimo que usted está antes de la recaída. Incluso antes de la recaída está la caída, donde consumen una vez y ya no vuelven a consumir en 10 años. Cuidado, las personas con adicciones pueden recaer al año, a los 3 años, a los 5, a los 10, a los 15, siempre pueden recaer. Por eso siempre tienen que estar atentos, no pueden bajar la guardia con las sustancias, no se puede bajar la guardia. No hay un yo lo controlo. Para las personas con adicciones el contacto es cero, es contacto cero, porque no pueden manejarlo. No es una y ya con esto tengo, no pueden. Por eso se hicieron adictos, porque no pueden controlar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Métodos de afrontamiento, le recomiendo muchísimo mindfulness, que centra a la persona en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Mándeme por favor un inbox y le mando por ahí una página en donde puede, ¿verdad? Tener acceso a este tipo de ejercicios que lo puede hacer en cualquier lado para regresarlo y bajarle la ansiedad. Eso puede ser un buen inicio para usted en lo que descubre otro método de afrontamiento que le pueda servir mejor, como hacer ejercicio, como ponerse a pintar, como ponerse a escribir, ¿verdad? En lo que lo descubre hay que bajar la ansiedad. Para tratar sustancias, lo primero que hay que hacer es bajar la ansiedad y luego ver qué está produciendo, ¿verdad?
esta necesidad del consumo. Excelente. Y está también, eso yo pienso, es como una recomendación, dice, que en cada hospital nos deberían brindar apoyo psicológico a cada uno o una de nosotros. Un apoyo emocional a todos nos hace falta. Sí, Como creo que es recomendación. 035. Creo que es la 035, por ahí alguien, ayúdeme a checarla, si no me equivoco, ya está normado, es obligación de las instituciones de laborales, no de salud, laborales, cuidar la salud mental de sus empleados. Ujú. Y hay otro que dice, yo tengo a mi niña con autismo y es un trastorno perdón, y en un trastorno de neurodesarrollo, que también a veces llega a afectar emocionalmente y en la familia también genera ansiedad y un estrés muy grande. Claro, las personas con autismo, digo, bueno, es un espectro, ¿verdad? Habría que ver en dónde está situada la paciente, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la persona con autismo no sufre. Las personas que sufren son los cuidadores. Ujú. Sobre todo si el autismo es muy marcado, ¿verdad? Si es incapacitante completamente y hace a la persona dependiente, las personas que sufren es la familia. ¿Por qué? Porque sufren la ansiedad de qué va a pasar con esa persona. Lo primero que piensan es qué va a pasar si yo me muero, ¿sí? Es esto, es una ansiedad increíble. Trastorno, pues no, ¿verdad? Es algo digno de pensar. Produce también un malestar porque ¿qué va a decir la gente? La mujer, como parte de su cultura, ¿verdad? Tiene esta parte de que, oye, pues parí un hijo, oye, pero el hijo que parí no está bien. Y eso merma la salud mental, porque ya estamos pensando en las otras personas. Los cuidadores de pacientes con trastornos de salud mental necesitan tomar terapia. No pueden solos, no tienen que hacerlo solos. No tienes que estar solo, no tienes que estar sola, no tienes por qué vivirlo sola. Y si la familia comenta o no comenta, vamos a verlos desde la perspectiva de la falta de conocimiento. Hay personas que no tienen el conocimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ojo, otra vez la misma frase. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos cuidar a una persona con trastorno mental si yo no tengo primero fuerte mi salud mental. ¿Qué necesito hacer? Fortalecer mi salud mental, desarrollar estrategias para poder lidiar con este tipo de situaciones y aparte sacar adelante a tu chiquita, ¿verdad? A tu hija. Entonces, lo primero es buscar estrategias para fortalecer tu salud mental y a sacar a la niña adelante, ¿verdad? Hay otro que dice, bueno, es como una pregunta de Mendoza, Argentina, de Argentina, perdón, dice. Creo que lo que sucede en Mendoza, Argentina, donde vivo, y hay varios registros en salud, dice, no existe un programa eh, que cuide o que nos cuida, ¿no? En su país existe un programa para prevenir y cuidar de adicciones al personal de salud. Sí, sí hay. Hay el CONADIC, ¿verdad? De hecho, usted si quiere puede entrar ahí en el internet y puede ver también la Secretaría de Salud de aquí de México. Hay programas, ¿verdad? Para la prevención y tratamiento de las adicciones, ¿verdad? Y qué padre que no haya, porque si no hay, quiere decir que usted ya tiene la plática y le toca comenzar con el movimiento para que haya, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en la Facultad de Enfermería tenemos un programa fuerte en cuanto a la prevención de adicciones. Hay una línea de investigación, en donde yo hice mi doctorado, ¿verdad? En la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene muy fuerte la base científica para el tratamiento de las adicciones. Entonces, usted puede entrar en la página también y hay al alcance, ¿verdad? Recursos científicos que usted puede utilizar, ¿verdad? Para que comience a implementarlos en su clínica, en su hospital, en su escuela, ¿verdad? Está abierta la información para compartirla con usted. Excelente. Y, bueno, aquí preguntan desde el Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga, pacientes con hematología solicitan medicamentos de rescate para el dolor, la morfina más tramadol, que es como Con un hemofilia, ensayo. no entendí muy bien. Con pacientes de hematología.
De hematología. Bueno, ahí hay que ver, ¿verdad? Digo, cuando yo no sé hasta qué o en qué nivel esté situado el paciente, ¿verdad? Si es un paciente terminal, ¿verdad? Pues bueno, les dan morfina, por ejemplo, a los pacientes de cáncer, ¿para qué? Pues para aliviar la metástasis, ¿verdad? Pues son dolores increíbles que mencionan los pacientes sufrir, ¿verdad? Cierto tipo de padecimientos requieren, ¿verdad? De manejo de dolor. Por ejemplo, en nuestro hospital hay una clínica del dolor. Se manejan opioides, se manejan medicamentos controlados, narcóticos para tratar el dolor crónico, por supuesto, ¿verdad? No estamos peleados con eso. ¿Cuándo hay que tener o parar las antenitas, ¿verdad? O tener precaución cuando el paciente ya pasó esa etapa, por decirlo así, aguda de la enfermedad y ese paciente no requiere, ¿verdad? La morfina o no requiere el tramadol. Oye, a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, un paciente, por ejemplo, algo más sencillo, que te operaron de una hernia de disco, lo que la gente le dice la ciática, ¿verdad? Es ok, antes de esto, pues a lo mejor te harías tu dosis de tramadol un poco alta, ¿verdad? Oye, pero después de esto, ya se te reparó la hernia, ¿por qué quieres seguir consumiendo tramadol? Ese es el tipo de situaciones en las que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De hematología, no sé en qué tipo de situaciones el paciente requiera morfina, ¿verdad? O qué patología le puede causar dolor tal vez como para manejar morfina, siendo que necesito, en el caso que ocupara, Han de para... ser pacientes de cáncer, con algún tipo de Sí, cáncer o yo con creo que algún tipo de procedimiento. sí, si es para manejar dolor, bueno, a lo mejor ya en pacientes terminales sí se les da la dosis y se les va aumentando y se les va aumentando. ¿Por qué? Porque pues es un paciente terminal, ¿verdad? Ahí no hay como que mucho que hacer. Pero un paciente que se resuelve su patología no tiene por qué estar requiriendo, ¿verdad? O el paciente que le dieron pastillas para dormir porque no puede dormir en el hospital y las quiere continuar en su casa, como que ahí ya estamos viendo que hay un problemita, ¿verdad?